Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un libro sobre escritores o sobre escritura, que es un tema que a mí me interesa mucho, sobre el que leo. Intento leer todos los años algún libro de este género, y en concreto os voy a hablar de 5 libros que tengo en mente o programados o esperando a ser leídos de este tema. Todo viene a raíz de este mes. Yo no sé si lo sabéis, el mes de noviembre es el mes del NaNoWriMo. Para los que no lo sepáis, el NaNoWriMo es un proyecto, podría llamársele así, un proyecto online, en el que un montón de gente se propone escribir todos los días una cantidad de páginas. Vamos a ver, es como si tú te hicieras un propósito y todos los días te dedicases un tiempo a escribir. Y esa escritura no puede ser revisada hasta que termines el NaNoWriMo. O sea, tú empiezas con una idea y se supone que en el mes tienes que completar esa idea o escribir esa mini novela o esa novela completa. Todo dependerá del tiempo que le dediques o de cómo tengas tú ya elaborada tu historia. Es un proyecto muy interesante. Yo lo intenté un año y fracasé estrepitosamente. Creo que me rendí, no había pasado ni una semana. Al 5.º día ya me rendí. Porque el tema presión, que se supone que funciona muy bien, a mí sí que me funcionaba, el tema de obligarme a escribir todos los días, pero lo que no me funcionaba nada bien era el no poder releer lo escrito. No es que no lo puedas releer, es que no lo puedes corregir. Y a mí eso de verlo pasado y no poder redactarlo me resultaba como muy frustrante y poco constructivo. O sea, me impedía avanzar de alguna manera. Y entonces, bueno, pues ya os digo, fracasé estrepitosamente, pero hay mucha gente que le funciona. Y de hecho hay escritores muy conocidos que consiguieron sacar su novela a través del NaNoWriMo. Creo que Eleanor y Park, de Raymond Rowell, salió de un NaNoWriMo. Bueno, hay varios de literatura juvenil que salieron de este proyecto y bueno, es muy interesante. Aunque no os apuntéis a él, estar pues en la página, los consejos que dan de escritura, porque hay mucha gente involucrada y es un lugar, si os gusta la escritura y cosas sobre escribir, de lo más entretenido. El caso, vamos al tema, que son los 5 libros que tengo yo en mi lista de futuras lecturas relacionadas con escribir o con escritores. El primero de los libros que está en mi lista es Experimentos con la verdad, de Paul Auster. Paul Auster me parece una figura bastante interesante como escritor. Es un escritor que a mí me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y que luego no me ha gustado en absoluto. Quiero decir, he leído cosas de él que me han impactado de alguna manera, o sea, que realmente me han gustado mucho, y otras que me han parecido casi incomprensibles. He leído cosas tiernas, muy tiernas de él, y otras cosas muy frías, incluso frívolas, que no me han gustado nada. Quiero decir, he leído varios libros de Paul Auster y es como un galimatías para mí, pero me parece un tipo muy interesante, un tipo intelectualmente brillante, porque lo parece y yo creo que lo es en realidad. Y bueno, en este libro no solo habla de su proceso como escritor, sino que también habla bastante de su vida. Es parecido a aquel del que os hablaba de Stephen King, en el que no solo da pinceladas de cómo es él como escritor o de cómo se pone a escribir, sino que también habla de sí mismo y de su vida y de su biografía, y eso pues le da un plus y me parece más entretenido, incluso hace la historia más fácil de leer. En segundo lugar, he anotado escribir ficción de la escuela Gotham Writers Workshop, que es, según ellos mismos dicen, la escuela de escritores más prestigiosa del mundo. Este libro lo tengo y lo tenía pendiente para leer hace 5 años tranquilamente. Pero en su momento se coló el de Stephen King, después se coló otro, y fue relegado de alguna manera, y de hecho olvidé incluso que lo tenía. Y lo he recordado precisamente para elaborar este top 5. Y bueno, ya que lo tengo, pues, y ya que se dicen los mejores escritores del mundo, pues imagino que darán consejos estupendos y que es un libro que merecerá mucho la pena. Todo esto es un suponer. Pero bueno, tiene toda la pinta, la verdad es que tiene muy buena pinta. Después, el siguiente libro es uno de artículos, que es de Ursula K. Le Guin, que se llama Contar es escribir. Me imagino que este lo conoceréis porque este lo han sacado hace relativamente poco y ha estado en redes sociales como muy publicitado. A la gente le ha gustado mucho y ha hablado mucho de él. Y bueno, porque Ursula K. Le Guin también es como un personaje que ha vuelto a la palestra ahora con mucha fuerza de un par de años para acá. El caso... bueno, Ursula K. Le Guin parece un personaje en sí mismo ya de lo más interesante y bueno, su proceso como escritora también me lo parece a la vez, y en el libro habla de el oficio y sobre todo habla de referentes, que es algo que también me parece muy interesante. ¿Cuáles son los referentes de los escritores? Aunque una vez hice un vídeo al respecto,
y es bastante desesperante, no, decepcionante cuáles son los referentes de algunos de mis escritores favoritos, sobre todo a nivel pedante. Suelen quedar como muy pedantes todos los escritores cuando se ponen a hablar de referentes y de libros y de autores. Bien, el siguiente libro, ya el cuarto, se titula Aspectos de la novela, que es de E.M. Forster. E.M. Forster es el autor de Maurice, que es un libro fabuloso. La verdad que es el único que he leído yo de este autor y encima es un libro que se publicó tras su muerte porque él no quería que se publicase antes de morir. Y en este libro recupera o recopila más bien una serie de conferencias del autor sobre escritura, lo cual me imagino que lo hará súper entretenido, o no, igual son conferencias universitarias infumables y no hay quien lo lea, pero bueno, en un principio parece bastante interesante y me interesa porque me interesa el autor en sí, entonces bueno, creo que puede ser un libro la mar de entretenido. Y en último lugar he puesto ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? De Murakami. Con este libro puede pasar cualquier cosa. Yo me leí ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Creo que se titula. Y me pareció un terror. O sea, me pareció un rollo de libro, pero un aburrimiento. No entendía nada, me pareció un coñazo. O sea, de verdad, de estos libros que dices tú, ¿pero tú por qué has escrito esto? Me imagino que la gente que corre igual sí que le inspira y le gusta. Pero no sé, me pareció como que no tenía ni pies ni cabeza, no había por dónde cogerlo. No sé, el caso. Con Murakami puede pasar cualquier cosa. Porque yo de Murakami he leído libros que me han encantado, pero a niveles estratosféricos, empezando por Tokyo Blues y continuando con Kafka en la orilla, y luego he leído otros que me han parecido un horror, galimatías absolutos, otros que me han parecido deprimentes hasta el odio absoluto, y bueno, pues eso ya os digo, puede pasar casi cualquier cosa, pero bueno, está en la lista y tarde o temprano lo acabaré leyendo porque yo a Murakami le doy todas las oportunidades que hagan falta, siempre le doy una oportunidad a Murakami. Y nada, estos son mis 5 libros. Si ¿conocéis libros sobre escrituras interesantes o sobre escritores que me puedan gustar o llamar la atención? Pues yo os agradezco como siempre que me lo dejéis en los comentarios, que yo como siempre os contesto. Y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!